No, la verdad que no, la verdad que creo que nadie había pensado que íbamos a estar en esta época del año y íbamos a estar en la misma situación, en realidad peor que el año pasado. Creo que no lo hubiéramos imaginado nunca, ni en nuestros peores sueños. Claro. Sí, porque la realidad es que, viste que a veces la realidad supera la ficción, y yo pienso que a nosotros nos pasó que el año pasado no vivimos la pandemia, porque la realidad es que nosotros el año pasado tuvimos una cuarentena tan extensa y prácticamente sin casos, que realmente, o sea, todo hacía pensar que parecía como que era mentira, como que era una exageración, como que realmente a nosotros no nos iba a ocurrir, no nos iba a llegar. Y todo eso nos empezó a pasar recién este año a nosotros. Claro. Pasado y bueno, y ya obviamente desde el principio de año que empezamos a tener el primer pico en el verano, cuando tampoco uno pensaba que iba a ser en el verano, porque habitualmente son en invierno. Entonces, digo, fue toda una situación en donde a nosotros nos llegó mucho más tardíamente todo lo que estaba pasando, que nosotros lo veíamos en el mundo, porque no es que no lo veíamos, nosotros lo veíamos en el mundo, pero parecía que a nosotros no nos iba a llegar nunca. Y bueno, y finalmente nos está llegando, nos está golpeando, y creo que la gente ya a esta altura del partido, como está tan cansada, quizás por ahí tampoco dimensiona que por ahí estamos en una situación atravesando uno de los momentos más críticos de esta pandemia, ¿no? Para nosotros acá en nuestra ciudad. Claro, porque el tema es que uno a veces tiende a pensar que falta poco, pero la verdad es que a veces aparecen los informes epidemiológicos y son lapidarios, porque la verdad, Mariquén, es que nosotros, por ser la cantidad de habitantes que tenemos muchísimos casos, ¿no? Sí, tenemos muchos casos, y tenemos muchos más casos de lo que nosotros estamos documentando. Hay muchísima gente, que creo que ahí está el mayor de los problemas que hemos tenido en estas últimas semanas. Hay muchísima gente que subestima los síntomas clínicos, digamos, que cree que es una gripe común, continúa con su actividad, y entonces de esa manera genera una mayor cantidad de contagios intrafamiliares o intralaborales, y es lo que lo que estamos viendo hoy por hoy, en una meseta sostenida que tenemos de casos hace ya prácticamente 25 días, que venimos con un promedio de casos diarios de 20 pacientes, y eso hasta el año pasado hubiera sido alarmante. Creo que todo el mundo ya hubiera pedido que se cierre todo, y hoy por hoy a la gente ya no le llama tanto la atención que tengamos todos los días 20 casos de pacientes. Claro. Si vos te das una vuelta por el hospital en este momento, vas a ver que el consultorio de febriles tiene 30 pacientes, el consultorio de COVID tuvo 30 pacientes. Es muy arduo, tanto en internación como en hisopados, como en clínica, como en los consultorios externos. El trabajo en este momento realmente es un trabajo que está sobrepasando a todo el personal, y eso de alguna manera por ahí no se lo ve. La gente no lo ve porque la gente que está en sus actividades no pasa por el hospital o ve todo eso. Nosotros no informamos todo eso públicamente, pero la realidad es que hoy por hoy nosotros estamos atravesando la peor etapa de esta pandemia, y hoy por hoy la gente cree que porque la vacunación está siendo masiva o porque llega a muchísimas más personas, eso va a ser la solución, y yo creo que sí que lo va a hacer, pero no lo inmediato. La vacuna, imagínate que la primera dosis de la vacuna tiene 30 días más o menos para generar inmunidad, más o menos entre 28 y 30 días, con lo cual imagínate que estamos bastante lejos de pensar que esta incidencia que tenemos de casos en este momento vaya a bajar por lo menos en el próximo mes. ¿Sí? Uno está esperando que este mes continúe con un crecimiento sostenido de casos, para recién por ahí, con suerte, en septiembre empezar a ver un alivio. Ajá. Bueno, y ahora que ¿qué es lo que se está vacunando ahora? ¿Qué vacunas se están aplicando, Mariquena? Se está vacunando con AstraZeneca, en su mayoría. Llegaron algunas poquitas dosis de Sputnik, pero en su mayoría se está vacunando con AstraZeneca. Claro. AstraZeneca presentó, digamos, cómo hubo gente que sintió los síntomas después de vacunarse, ¿no? Sí, y COVID, y con Sputnik también. Ajá. Presentaron síntomas. Solo que, bueno, como se vacunó mayoritariamente con AstraZeneca, es decir, obvio que los efectos adversos se vieron por una cuestión nada más de cantidad de gente vacunada con los de AstraZeneca. No es malo que eso pase, que el paciente tenga síntomas.
No, no es malo. Están descritos. Los efectos secundarios de las vacunas es como cualquier vacuna. Hay chicos, los niños pequeños, la gran mayoría de los niños pequeños, con algunos tipos de vacuna, presentan un montón de efectos. Fiebre, dolor, están por ahí 24 y se les va, y eso a nadie le preocupa habitualmente. Ahora con el tema AstraZeneca pasa que también hay una cuestión, me parece, de mediatización de esta vacuna, con que la gente se está asustando o se asusta por un montón de informes que salen que no tienen ningún asidero científico, porque las sociedades mundiales ya la han reconocido como una vacuna efectiva y segura, y me parece que si todas las instituciones de todos los lugares del mundo la han reconocido como una vacuna segura, me parece que nosotros no tenemos por qué dudar de que eso vaya a ser así, y que tenga más efectos adversos a veces que otro tipo de vacunas, también tiene que ver con el tipo de vacuna que es. Entonces me parece que no es para asustar a la gente, y entender que como cualquier vacuna va a tener efectos secundarios que ya están descritos: dolor muscular, cefalea, febrícula, temblores, son habituales y duran menos de 24 horas, y por lo general desaparece y el paciente no tiene ningún problema. Claro. Mariquena, a ver, ¿y cómo viene la situación con usted? Porque yo, a ver, por ejemplo, hay un detalle, yo no sé la cantidad de gente que me ha pedido su celular estos días para preguntar qué hace. Y yo le digo, esto se lo estoy diciendo al aire, yo lo paso porque, pero digo... Sí, lo tiene, mi celular, como el de casi todas las chicas del grupo, creo que lo tiene todo Villeriza, o sea, no es secreto ya a esta altura. No, y digo, ¿y cómo van trabajando con tanta cantidad de gente? ¿Siguen haciendo los seguimientos o ya leí por ahí, creo que era un comunicado que no sé si lo pusiste vos, que ya no? Yo puse, más que un comunicado, puse un llamado a la reflexión a la gente. Nosotros ya hace rato que no hacemos seguimiento de contactos estrechos, hace mucho tiempo que ya no seguimos contactos estrechos. Por una cuestión lógica, tenemos 250 pacientes COVID positivos para 6 médicos que hacemos en este momento, porque por suerte tenemos 2 médicas más que se agregaron al grupo de seguimiento ahora esta última semana. Si no, éramos 4 médicos que seguíamos a un montón de pacientes COVID, y es imposible, por una cuestión física, seguir contactos estrechos. Entonces lo que hacíamos es que cada paciente COVID se encargue de contactar a cada uno de sus contactos estrechos, y si necesitaban algún tipo de asistencia porque comenzaban con síntomas o porque tenían un certificado para el trabajo, en ese caso lo vehiculizamos a través del teléfono del paciente COVID. Porque imagínate, cuando yo hablo mi teléfono celular a la mañana, tengo por lo menos a veces 100 mensajes. Claro. Que obviamente no es imposible que alcance a responder por una cuestión física. O sea, tengo, aparte de hacer esto, trabajo, tengo mi familia, la escuela de mis hijos, hago muchas otras cosas aparte del COVID. Entonces los contactos estrechos se dejaron de seguir. Y a esta altura del partido me parece que no es tan difícil saber que si yo estuve con una persona COVID positiva, me tengo que aislar, y si yo necesito que alguien me explique lo que es un contacto estrecho, no tengo ningún inconveniente en explicar lo que es un contacto estrecho. Tengo audios grabados, tengo un montón de cosas grabadas para que automáticamente se lo mando al paciente y el paciente lo escucha. Me parece que ya no es tan importante el seguimiento de contactos estrechos, y me parece que la responsabilidad individual, como lo dije desde el principio de esta pandemia, en este momento es lo que puede ayudar. La realidad es que acá no es un problema que nosotros no sigamos contactos estrechos. Acá el problema es que los contactos estrechos se saben contactos estrechos y no se aíslan. Ajá. Por conveniencia, por lo que fuere, y aducen que nadie los contacta. Entonces me parece que hoy, a esta altura del partido, aducir que nadie te contacta, aunque vos sepas que estuviste en un evento o en una fiesta con un paciente sentado al lado que ayer dio COVID positivo, me parece que no es una justificación para que nadie diga que porque nosotros no seguimos contactos estrechos no se va a aislar. Estamos hablando de gente adulta, estamos hablando de personas que a esta altura del partido ya deberían haber entendido que a 1 año y medio de pandemia, claramente si sos contacto estrecho te tenés que aislar. Y eso me parece que excede a que nosotros tengamos que todos los días llamar por teléfono y perder tiempo en explicarle a una persona que se tiene que aislar por 14 días. Ya nos excede en cuanto a lo físico, en cuanto a lo emocional. Yo ya no tengo más ganas de levantar un teléfono y explicarle a una persona lo que significa hacer un contacto estrecho. Porque ya a esta altura estoy saturada. Y estoy mucho más saturada, y estoy mucho más abocada a la persona que está enferma de COVID,
que me demanda mucha atención porque el paciente COVID que está enfermo no se siente bien y todos los días nos escribimos y a veces 4, 5, 6, 10 veces en un día y coordinamos la asistencia en el hospital y los consultorios en el hospital para que no se saturen. Digo, es un trabajo tan intenso que la gente no tiene ni idea de lo que significa para nosotros las 24 horas del día estar con un teléfono celular desde hace prácticamente 1 año y medio. Y entonces creo que me parece que ya a esta altura uno tiene que tener responsabilidad para ayudarnos, porque realmente ya estamos en un lugar muy difícil para nosotros, que es cuando estamos cansados y cuando ya no nos da el cuerpo a veces para hacer las cosas, para organizar más consultorios, más asistencia, más días créanme que es 24 horas para todas nosotras, son 24 horas. Y eso ya a esta altura del partido realmente es muy cansador y por ahí creo que se nota por ahí también en nosotros y en mí, particularmente cuando escribo, que a veces la paciencia uno la va perdiendo. Cuando ves situaciones que uno realmente dice, no puedes no estar aislado solamente porque yo no te llamé por teléfono. Claro, sí. No, se entiende, eso es, la explicación esa es, bueno. Doctora, ¿usted cree que va a llegar el día en que todo esto, digamos que vamos a ir a una... Porque, a ver, hay una cuestión, la inmunidad que genera la vacuna o la disminución de los síntomas de COVID, ¿de cuánto tiempo es? Porque digo, estamos colocando la primera dosis, bueno, ya hay algunos casos de segunda dosis, pero digo, ¿qué va a ser esto cuando se normalice? ¿Serán 2 vacunas anuales contra el COVID? ¿Cómo se imagina cómo va a ser el día después? Yo creo que va a ser una monodosis, ya hay muchos laboratorios que están trabajando la monodosis, así que yo pienso que va a ser una monodosis, seguramente el año que viene. Se está viendo también hasta qué punto, cuándo va a ser necesario revacunar a la población, todavía no se sabe cuándo va a ser necesario revacunar. Por lo pronto ahora yo aspiro a que la mayor cantidad de la población, por lo menos más de un 50%, tenga 2 dosis colocadas. Creo que ahí vamos a empezar a ver un alivio y ahí vamos a empezar a notar la diferencia. No antes. Sí vamos a notar una disminución en la mortalidad, sí vamos a notar una disminución probablemente en los niveles de internación, pero no en la cantidad de gente enferma, hasta que no haya personas con 2 dosis de vacuna. Por lo menos un 50% con 2 dosis de vacuna. Ok. Bueno, doctora, le dejo un afectuoso saludo y bueno, ojalá que... ¿Cuándo cree usted que termina esto? Fin de año. Para las fiestas. Si querés. Para la fiesta. Siendo muy optimista, creo que en la medida que podamos recibir vacunas y vacunar masivamente a la comunidad, creo que acá está a la vista que la única opción que tenemos en este momento es la vacunación de la población. Entonces, en la medida que haya vacunas, a aquellas personas que están dudando en vacunarse porque es AstraZeneca, porque le dicen, por lo que fuere, que no lo dude. Quizás es la oportunidad que tenga de vacunarse, quizás por ahí otra vacuna no tengamos, y entonces me parece importante que si tiene la posibilidad, porque lo llamaron, porque pertenece a una clase que están vacunando a las personas mucho más jóvenes, que se vacune, porque es la única salida que tenemos, es la vacunación masiva. Entonces me parece que ahí, cuando uno logre ese potencial de poder vacunar a las personas, y si es posible con segundas dosis, creo que ahí vamos a poder decir que vamos a poder estar aliviados. Gracias, Mariquena, muy amable. No, por favor, que tengan buenas tardes.